Ambientada en la Primera Guerra Mundial entre 1916 y 1917, la película nos traslada al frente italiano a una serie de batallas libradas entre los ejércitos de Austria, Hungría e Italia. El principal objetivo de los italianos es recuperar sus territorios históricos en manos de austriacos con una ofensiva rápida y directa, aunque sus cálculos salieron terriblemente mal, acabando en una sangrienta guerra de trincheras. En eso, un soldado se acerca a ellos con las manos en alto, aclamando ser un aliado en austriaco. Por supuesto, los italianos lo capturan como un enemigo, pero pronto descubren que se trata de Marrazzi, un aliado que se perdió durante una batalla y debido a la oscuridad creyó que eran austriacos. Aún así, los soldados lo tachan de desertor, y el joven teniente Sasu tiene órdenes muy estrictas respecto a esa clase de asuntos. Al amanecer, los soldados marchan a la base de las fuerzas italianas en la meseta de Asiago, donde los desertores son atados a postes a manera de castigo. Mientras, Sasu se presenta oficialmente ante el mayor Malchiodi, a quien le revela que hace poco estaba luchando en la región de Trentino, pero solicitó un traslado a este lugar donde no hay tantas batallas. Pues vaya que tomó una mala decisión, dado que justo ahora está regresando la división del general Leone, quienes fueron derrotados en su lugar por el Monte Fior, un sitio que los italianos subestimaron en un principio y dejaron en manos de los austriacos. Cuando se dieron cuenta del valor estratégico del monte, el enemigo ya había instalado un regimiento inexpugnable. El que controla ese lugar controla toda la meseta. En la retirada de las fuerzas de Leone, uno de los soldados ordena que todos se detengan cuando se topan con artillería austriaca. Más atrás, el general se entera del suceso, aunque lejos de mostrar agradecimiento al soldado, ordena que lo ejecuten ahora mismo. El único que da órdenes es él. En vez de cumplir con el mandato, el teniente de compañía, Otto, se sienta a fumar con el joven soldado, que solo había salvado a su división de marchar hacia la muerte. Entonces el teniente les ordena a sus compañeros que disparen al aire, mientras que otros se llevan a un soldado que había caído en batalla, lo que salva de momento al jovencito condenado. Más adelante la división es atacada por artillería enemiga, así que no tienen otra que correr hacia la base italiana, donde el teniente Sasu está desatando a los castigados para no dejarlos a su suerte. Segundos después, los austriacos aparecen montados a caballos y armados con espadas, dando paso a una intensa batalla en la que los italianos se defienden con ametralladoras. Sin embargo, el contacto físico es inevitable y en ese terreno los austriacos tienen gran ventaja. Lo peor es que el batallón de Leone estaba retirándose de otra batalla, por lo que la mayoría son hombres heridos que caen en cuestión de segundos. En el ocaso del conflicto, rodeado de muerte, el general aclama que ya no tiene nada que perder, así que para honrar a sus camaradas caídos, lo mejor que pueden hacer es reconquistar el Monte Fior. Esta vez no atacarán de frente, sino por los lados, con el objetivo de aislar a los austriacos. En el trayecto, Leone le exige demasiado a su caballo, lo que solo consigue alterarlo y que lo tumbe de su lomo. Enseguida, uno de los soldados trata de ayudar al general a reincorporarse, pero él ni siquiera le agradece y vuelve a la marcha. En eso, el soldado es advertido por sus colegas que por nada del mundo ayude al general, ya que eso podría costarle la vida, por más ilógico que suene. Por la noche, el batallón da inicio a su cometida contra las fuerzas enemigas en el Monte Fior. A pesar de que están probando una nueva táctica, acaban masacrados por las bombas y las torretas del ejército contrario. Convirtieron el monte en una auténtica máquina de guerra. A costa de sangre, los italianos consiguen asentarse en unas trincheras cercanas a su objetivo, comandadas por el teniente Santini. Durante su recorrido de las trincheras, el general utiliza el cuchillo de uno de los soldados para recordarles que tiene escrita una palabra que incluso los analfabetos pueden entender y que los ciegos pueden ver. Es victoria, algo que deben conseguir a como dé lugar. Más adelante, León se encuentra con el teniente Otto, al que le deja claro que sus hombres deben confiar en los cuchillos a partir de ahora, especialmente en los combates cercanos. Así tengan que morderlos con la boca para no soltar su rifle, siempre deben tenerlos a disposición. Dicho eso, el general se asoma por encima de la trinchera para ver dónde se encuentra el enemigo, atrincherado a tan solo 250 metros. Es por ello que casi recibe un disparo de francotirador, pero ni siquiera se inmuta. A manera de prueba le ordena a un cadete que haga lo mismo, y por desgracia los austriacos no fallan esta vez. Ante su baja, el general lo usa como ejemplo, argumentando que ese es un verdadero héroe italiano.
En la siguiente escena, los italianos vuelven a cargar contra las fuerzas enemigas, solo para acabar despedazados. En medio de un mar de cadáveres, Otto tiene que dispararle a un aliado cuyo rostro quedó desfigurado, todo para terminar con su sufrimiento. De vuelta en las trincheras, luego de que un escuadrón italiano fracasó en cortar las murallas de alambre del enemigo, el teniente Sasu es designado a completar la misión. No obstante, sus compañeros comentan que él acaba de regresar de una misión, así que la responsabilidad recae en Santini. Tras eso, Otto le sugiere a Sasu que la próxima vez acepte sin más, dado que podrían tacharlo de cobarde. El propio Santini no está demasiado emocionado por lo que debe hacer, o mejor dicho, lo que le obligan a hacer, pero el capitán no le da más opción, o se arriesga en el campo de batalla o recibe un trato como desertor. Antes de irse, Santini le entrega su diario a Otto para que tengan un recuerdo eterno de él. Cuando se acerca lo suficiente a territorio enemigo, el teniente decide seguir avanzando, ignorando las advertencias de su compañero, a quien no le parece justo que lo envíen a morir de esa forma. Por ello, se arma de valor para acompañarlo a romper el alambre enemigo, muriendo todos en el intento. A raíz de esa tragedia completamente innecesaria, varios batallones italianos deciden rebelarse y tirar sus rifles a una fogata. Ante la llegada del coronel, todos se alinean para exigirle un día de descanso, además de que están hartos de seguir cavando trincheras que no se van a usar. Lejos de complacerlos, el coronel solo exige que regresen a sus habitaciones si no desean ser fusilados. En eso se acerca al batallón del teniente Otto, quien ha mantenido a raya a los suyos. Por ello, el coronel le pregunta si puede contar con ellos, incluso si les ordena marchar hacia una fortaleza enemiga. Con bastante seguridad, Otto se niega a esa solicitud, lo que toma por sorpresa al coronel, pero este prefiere saltarse el castigo. De todas formas, lucharán cuando llegue el momento. Poco después, Sasu felicita a Otto por haberse enfrentado al coronel, a lo que él responde que en realidad forma parte de su plan. Reconoce que su ejército está lleno de comandantes cegados por el poder, que no distan demasiado del enemigo, así que merecen la muerte tanto como ellos. De esa forma, piensa abrirse paso hasta la capital y quitar del medio a los dirigentes para que el poder recaiga en manos del pueblo. En resumen, es socialista. Por su parte, los altos mandos del ejército deliberan sobre qué harán con los rebeldes. La votación estaba empatada hasta que recibieron el voto de León, quien desea que los soldados rebeldes sean castigados con la muerte. Cumpliendo con eso, los atan para ser fusilados. Uno de ellos logra escabullirse, pero por desgracia le disparan en la espalda y lo regresan con los demás condenados. Cambiando de escena, los italianos atrincherados ponen a prueba al sniper enemigo, quien tiene tal puntería que puede dispararle a un cigarro. En consecuencia, León equipa a sus soldados con grandes armaduras metálicas salidas de la edad medieval, que, más que protegerlos, solo va a estorbarles por su escasa visibilidad. Para sorpresa de nadie, los caballeros medievales son masacrados en cuestión de segundos por el enemigo. Aún así, el general ordena que el resto de la división salga de las trincheras para batallar. Oleadas y oleadas de italianos son abatidos en el campo de batalla, donde ni siquiera pueden hacerle un rasguño a los austriacos, ya que estos se encuentran atrincherados en un terreno elevado, armados con potentes torretas. Ante tanta muerte, Otto le exclama a sus compatriotas que se detengan, mientras que Leone, desde la seguridad de sus trincheras, le ordena a sus soldados que sigan avanzando. Furioso, el teniente señala que el verdadero enemigo se encuentra a sus espaldas, el general, aunque los austriacos le disparan por la espalda. De inmediato, Sasu se lanza a su rescate y lo regresa a la base, pero para ese punto ya era demasiado tarde. Otto había muerto luchando por un asesino, León. Hablando de él, se queja de que el batallón de Sasu no sirve para nada, más allá de que las condiciones del terreno sean desfavorables y que sus órdenes no tengan sentido. En vez de escuchar al general, el teniente observa a sus soldados heridos en batalla, tratando de recuperar el aliento. Motivado por ello, guía a León hasta un puesto de observación, donde puede monitorear al enemigo a través de una pequeña abertura. Lo que León no sabe es que fue por esa misma abertura donde los italianos probaron la puntería del francotirador enemigo. Confiado, el general se asoma por ese agujero, pero para desgracia de Sasu no sucede absolutamente nada. Al parecer, el francotirador austriaco se tomó unas vacaciones, lo que significa que León continúa con vida e incluso felicita al teniente por ese gran puesto de observación. Una vez su superior se aleja, el teniente asoma una rama por la abertura y, adivinen, el francotirador no duda en disparar.
Más adelante, los soldados heridos se presentan ante sus superiores para solicitar tratamiento médico. Sin embargo, los oficiales afirman que todos se autoinfligieron heridas para escaparse de sus responsabilidades, así que son enviados a juicio militar. Meses después, cuando el invierno azota el Monte Fiori, Marrazzi, el soldado que fue acusado de desertor al principio, escapa de las trincheras italianas para dirigirse a la fortaleza enemiga, gritando "camarada" en austriaco. Indignado, el mayor Malchiodi le ordena a sus soldados que le disparen y logra abatirlo justo antes de que llegara al territorio enemigo. Mientras, los soldados italianos se quejan del maltrato que reciben en la base, desde las órdenes de sus superiores hasta la pésima comida. Con el tiempo, saben que morirán en esas condiciones, todo lo contrario a los oficiales de alto rango, quienes cuentan con 1000 lujos. Están cansados de morir por unos tipos que no moverían un solo dedo por ellos. Una vez llega la época de deshielo, el general Leone lanza una nueva ofensiva contra los austriacos del Monte Fior, y de nuevo obtiene pésimos resultados. En medio del caos, los italianos intentan ocultarse en las trincheras, mientras que el enemigo los bombardea sin piedad. Como los refugios están empezando a ceder ante los deslizamientos de tierra, los soldados optan por retirarse, ignorando las órdenes de Malchiodi. Con ayuda de sus pocos aliados fieles, el mayor intercepta a los desertores y le ordena a Sasu que le dispare a uno de cada 10. No obstante, el teniente se niega de inmediato, ya que su lealtad se encuentra con su gente, no con sus opresores. Ante eso, Malchiodi se propone aniquilar a los desertores por sí mismo, por lo que el propio pelotón de fusilamiento lo acaba matando. Tiempo después vemos a Sasu respondiendo por las acciones de su batallón ante el coronel, quien le pregunta su opinión de la paz. Entonces, el joven responde que solo quiere vivir en genuina paz con todas las naciones, algo con lo que el coronel no está de acuerdo, ya que un teniente debe amar la guerra. En consecuencia, es castigado por el fusilamiento del mayor con un pelotón de fusilamiento. Es injusto, por supuesto, aunque él ya había aceptado su destino, porque su muerte lo convertirá en un mártir para los soldados, que no están luchando solo contra el enemigo, sino contra sus propios compatriotas embriagados de poder. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.